TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presenta Medios UDEC. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Medios UDEC, donde convergen cada uno de los medios de comunicación de la Corporación Universidad de Concepción. Vamos a estar conversando sobre diversas informaciones de esta semana vinculadas a la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Saludo a cada uno de nuestros compañeros que está en videollamada. ¿Cómo te va, Javier Cisterna, editor de noticiasudec.cl? Muy bien, Galo, un saludo grande a todos los colegas del panel y contentos de nuevo por estar acá en Medios UDEC por TVU. Muchas gracias también a Silvanio Mariani, editor general del Diario Concepción. Hola, Silvanio. Hola, Galo, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todos que nos acompañan por la señal de TVU. Está también con nosotros Karen Candia, directora de la Radio Universidad de Concepción. Hola, Karen. Hola, Galo, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que nos ven y nos escuchan también a esta hora y por supuesto a los compañeros del panel. Un gusto estar nuevamente acá. Desde Chillán, Francisco Martinich, director del diario La Discusión. Hola, Francisco. Hola, Galo, buenas tardes a todo el panel y a la audiencia. Sí, desde acá de Ñuble, para reportar y comentar lo que ha sido la semana. Vamos a saludar también a quien se integra esta semana, el jefe de prensa de nuestro canal, Hugo Varela. Hola, Hugo. Hola, Galo, hola, muchachos. Gracias por la invitación. Espero estar, por supuesto, a la altura. Un panel selecto que cerramos con la directora de comunicaciones de la Universidad de Concepción, Tabita Moreno. Hola, Tabita. Hola, Galo, muy buenas tardes a todas, a todos y a toda la audiencia que está siguiendo el programa a través de la señal de TVU. Bueno, muchas gracias a todos y todas por acompañarnos, a ustedes por la sintonía. Estamos también por Facebook Live, por nuestra señal online en tvu.cl, y el primer tema que queremos abordar tiene que ver con la Ley de Protección al Empleo. Más de 56.000 empresas han solicitado acceder a sus beneficios y se ha dado a conocer que casi 300.000 cartas de despido durante el mes de marzo solamente se emitieron. 299.518 cartas de despido. Silvanio Mariani, hay muchas dudas respecto a esta ley de protección al empleo, a la ética empresarial y a todos los efectos también que está generando la COVID-19. Así es, la ley es bastante extensa. Yo creo que sería bueno contextualizar un poco lo que significa esta ley. La ley fue promulgada el 6 de abril y que autoriza de forma excepcional recibir prestaciones del seguro cesantía en caso de suspensión temporal, insisto, del contrato de trabajo, que deriven de medidas sanitarias impostas por la autoridad y que impliquen un obstáculo o dificulten o prohíban incluso las actividades económicas y que, por tanto, implican problemas para las empresas. Durante la suspensión del contrato laboral, es importante decirlo, el empleador tiene el deber de seguir pagando las cotizaciones del trabajador y el trabajador recibirá el seguro cesantía. Ahora, ¿a quién aplica esa ley? En primer lugar, a los trabajadores dependientes que tienen un contrato indefinido, como también un contrato a plazo fijo, contratos por faenas o obras, por ejemplo. Los trabajadores independientes no están contemplados en la ley, quedaron fuera. Tampoco, y ese es un gran tema, los trabajadores informales, que en Chile se estima que lleguen alrededor de un 30% de la fuerza laboral. ¿Cómo opera esta ley? El empleador, el patrón, en acuerdo con el trabajador, decide la suspensión del contrato e informa a la administradora del seguro de cesantía. La prestación que el trabajador recibirá corresponde a un porcentaje de su sueldo mensual. Ese monto, ese porcentaje, se va a cargar a su cuenta individual. Es decir, todos que tienen una relación de dependencia con contrato fijo indefinido pagan el seguro cesantía. Cuando se agote
essa conta individual, então começa a operar o Fundo Solidário. Por exemplo, no primeiro mês, o trabalhador receberá 70% de sua remuneração, sua última remuneração. Al segundo mês, 55%, al terceiro mês, 45%, etc., hasta o sexto mês, quando receberá 30%. Se aún queda fundos, sigue com 30%, de não ser assim, se incorpora ao seguro cesantía solidário. Bueno, agora, a lei também regula, é importante, a lei também regula a jornada, a redução da jornada laboral em forma temporária. O que significa isso? Que em comum acordo, dado que, não sei, a empresa não está vendendo ou não pode produzir por um toque de queda, colocamos dessa forma, ou por proibição de circular, uma quarentena, o que seja, não pode produzir ou não pode vender. Por lo tanto, nesse caso, o trabalhador e ele, em comum acordo com o empleador, pode solicitar e acordar a redução temporal da jornada de trabalho. Al hacer isso, a cada 10% da redução da jornada de trabalho, o Estado aporta 45 mil pesos. Quanto vai receber o trabalhador? Se a redução da jornada temporária for de 50%, vai receber o trabalhador 50% de seu sueldo, mais um monto máximo de 225 mil pesos. É decir, em esse caso, um trabalhador que teria uma jornada de 8 horas, vai trabalhar 4 horas, mas não vai receber 50%, vai receber 72% de sua remuneração. Exemplo, quem gana, pongamos, 1 milhão de pesos, por dizer algo, o promedio en Chile es 800. Pongamos para hacerlo en sencillo, 1 millón de pesos, su jornada se reduce un 50%, va a recibir 500 mil pesos más 225 del Fondo Solidario. A su vez, el seguro cesantía, el primer mes 70%, segundo mes 55%, 45%, 40%, 35%, 30%. Eso es súper bueno, sí. Sí, perdón, Silvano. Continúa. A grandes rasgos, ese es el espíritu de la ley. Deja de fuera, por supuesto, los independientes, también los informales, obviamente, pero sí contempla los trabajadores y trabajadoras de casa particular, que no pueden acceder al seguro cesantía, porque no cotizan para seguro cesantía, pero sí su prestación se carga a los fondos de pensiones, en el caso FONASA o las ISAPRES. Es una ley necesaria, pero obviamente tiene sus matices y tiene sus bemoles que vamos a conversar a continuación en este panel. Un gran resumen, Silvanio, de esta ley que entró en vigencia el 6 de abril y del cual la ministra del Trabajo, María José Saldívar, ha entregado las cifras que comentaba al principio de 56.000 empresas, entre ellas grandes empresas, el retail que suma y sigue también acogiéndose a esta ley. Pero ¿tenemos cifras regionales o no, Hugo? La información es muy escueta, muy centralizada aún. Mira, hasta ahora estoy recibiendo información, tratando de requerir la información de los datos regionales, pero lamentablemente no se ha hecho la bajada todavía. Son 56.986 empresas que solicitaron, que pidieron información sobre cómo proceder, pero en realidad las empresas que se acogieron a esta ley de protección al empleo a nivel nacional son 23.097 empresas. El número aparece grande, pero más grande es el número de trabajadores. Son 297.000 trabajadores que estarían siendo llevados por las empresas a esta ley de protección al empleo. Yo quería mencionar, bueno, los datos regionales, insisto, no los tenemos. Sigo mirando mi teléfono al lado, no los han soltado todavía. Esto obedece, no es porque no los tengan, es porque están esperando seguramente una autorización de Santiago, está todo centralizado en Santiago, entonces se hizo un levantamiento a nivel regional, se informó a Santiago informó a nivel nacional y estamos esperando que las cifras bajen. Se supone que hoy o mañana, sábado más tardar, podríamos tener una bajada regional. La única
empresas que sabemos son las que ellas mismas por mutuo propio han decidido hacer pública esta decisión, a través de Facebook, a través de correo, a través de redes sociales, y ahí llama la atención el tema de que son en general como grandes empresas, son grandes empresas las que tienen grandes trabajadores, en su mayoría tengo la sensación, no tenemos, insisto, la bajada local, las que eventualmente se pueden haber hecho parte de esta ley de protección al empleo. Yo quiero hacer un punto a lo que dijo Silvanio recién, y es que hay otro sector de los trabajadores que también no están afectos a esta ley de protección al empleo. Me refiero a los trabajadores que están pensionados, jubilados. Pasa en Chile que como tenemos tan malas pensiones, una vez que la persona jubila, muchas de esas personas deciden seguir trabajando y muchas de esas personas acceden efectivamente a contrato indefinido. Esas personas, como están jubiladas, no están afectos al seguro de desempleo, por lo tanto también eventualmente quedarían fuera de esta ley de protección al empleo. Y ahí no tengo cifras de cuál es el porcentaje de adultos mayores o de personas jubiladas que siguen trabajando. Tengo la sensación, por una cuestión ya casi de intuición, que son un gran porcentaje los adultos mayores que una vez terminada su vida laboral a los 65 años decide seguir trabajando precisamente para suplementar su renta, Galo. Nos imaginamos, Francisco Martinich, que los bancos y las notarías en Chillán también han tenido largas filas de gente para cobrar los seguros de cesantía. ¿Cuál es la realidad de Ñuble en torno a la ley de protección al empleo? Bien, mira, al igual que en Biobío, los datos aún no se han bajado, digamos, a la región. El argumento que justamente daba la autoridad local era lo que señalaba Hugo, ¿no es cierto? Ellos hicieron un reporte local, pero lo enviaron a Santiago y necesitan, ¿no es cierto?, un visto bueno desde allá para entregarlo. Seguramente lo van a hacer durante la jornada de la tarde. Y como bien tú dices, sí, nosotros que estamos en cuarentena, de modo que hay allí también hay un tema de limitaciones, ¿no es cierto?, al desplazamiento y a la presencia de personas en la calle, hemos visto durante toda la semana justamente largas filas de notarías asociadas a justamente el término de las relaciones laborales y creemos que un porcentaje de eso, el reporteo que hemos hecho, un porcentaje de eso tiene que ver con empresas que se han acogido a esta ley de protección del empleo, pero también otras tienen que ver con despidos que podríamos llamar normales, por llamarlo de alguna forma, respecto de lo que es la temporada. Y me refiero principalmente a las faenas agrícolas, ¿no es cierto?, que están asociadas a cosecha y a el procesamiento de frutales, principalmente berries y manzanas en la agroindustria. Eso habitualmente, ¿no es cierto?, todos los años se produce en esta fecha el cese de muchas fuentes laborales, precisamente porque terminan la faena. Lo que supimos esta semana, por ejemplo, fue que Frutícola Olmué despidió a 100 personas, otros 3 packing también hicieron lo mismo, sumando en total 180 y tantas personas, 187 personas, pero son informaciones que hemos podido recabar localmente, pero no tenemos el consolidado que envía el Ministerio del Trabajo. No sabemos tampoco qué está ocurriendo con las pymes forestales, que hicieron también esta semana hicieron público, digamos, su preocupación y expresaron más o menos por dónde iban a ir, y tiene que ver justamente también con ocupar la ley de protección del empleo, pero digamos esto está aún en ciernes. Recordemos, como bien tú decías, que esto comenzó el 6 de abril y el reporte que se entregó hoy día tiene prácticamente una semana, digamos, de operación de la política, entonces, de la política pública. Entonces, yo creo que vamos a tener que esperar un poco. Hoy día ya vamos a tener probablemente en la tarde, como decía, algunas cifras, y siguiendo un poco también para terminar lo que deduciendo fundamentalmente de lo que señalaba la ministra del Trabajo. Aquí el impacto está en los sectores construcción y en el comercio, en lo que respecta a alimentación, o sea, servicios de restaurantes y alojamiento, que no deja de ser menor porque el sector turismo es bastante importante en la región de Ñuble, digamos, aparte de lo que es la agricultura y servicios, digamos. Y como decía, la construcción también ha habido un buen número de empresas, no sabemos cuántas, que también se han acogido a la ley de protección. Sí, mira, Carlos, discúlpame, bueno, estamos reporteando en vivo, me llegó una cifra, pero no de
empresas que se han acogido a la Ley de Protección al Empleo, sino de cartas de despidos de marzo. A nivel nacional son 299.518 cartas de despido que recibió la Dirección de Trabajo, y a nivel regional son 25.678 cartas. 25.678 cartas de despido. Casi un 10%. Sí, lo importante, Galo, es compararlas con el año anterior, porque si no, no vamos a poder saber. Exacto. Tengo una comparación con el año anterior en torno a las causales. Tú mencionabas las del vencimiento del plazo, ¿cierto? Que son las que presentaron un incremento, pero sin duda donde hubo el mayor alza es en la causal de caso fortuito o fuerza mayor. Ese incremento comparado con ese porcentaje, comparado con el de marzo de 2019, significó un alza de 3.860%. Karen, ¿qué pasa con los gremios? ¿Qué pasa con los trabajadores? Evidentemente, esta es una situación muy delicada la que están viviendo los trabajadores y trabajadoras chilenos. No, Galo, efectivamente lo que estamos viendo es que existen diversas realidades en nuestro país. Si es que lo abordamos desde el punto de vista de esta ley, porque, por ejemplo, ya en las últimas horas hemos ido viendo cómo se están acogiendo a ella las grandes empresas del retail, pasando también por pymes y finalmente dejando también fuera a un grupo que ya lo mencionaban Hugo, Silvanio, de gente que efectivamente los independientes, por ejemplo, que no van a poder tener acceso a esta ley. Desde el punto de vista de los gremios, por ejemplo, esta semana se informaba desde la Cámara del Comercio de Concepción que acá en la zona al menos cerca de 126 locales ya han tenido que cerrar sus puertas. De ellos, efectivamente, ellos han tratado de conciliar con sus trabajadores a través de esta ley, precisamente alguna forma que permita, en cierta medida, no ser despedidos y mantener su relación contractual y optando a los beneficios que otorga la ley. Sin embargo, también existen otros problemas que están, por ejemplo, en ese grupo, el grupo del comercio, que si bien pueden seguir funcionando de esta forma con esta ley, también tienen otros gastos como, por ejemplo, los arriendos, otros costos que no saben en el fondo si a la larga les van a permitir seguir manteniendo su funcionamiento en el tiempo, más allá a lo mejor todavía en que no sabemos en el tiempo en que puede durar esta situación. Por otro lado, se ha hablado mucho de que esta ley, la idea, lo fundamental es que apoya a las pymes, que es tal vez el corazón y la forma en la que nace apoyar a las pymes, pero también está la realidad de las MIPYMES, las micro y las pequeñas empresas. Pymes se entiende por una empresa a lo mejor que llega a facturar por sobre los 60 millones de pesos al mes. En cambio, estas otras empresas mucho más pequeñas, que a veces son emprendimientos muchas veces familiares, etcétera, trabajan 2, 3 personas dentro de un mismo grupo, y ellos obviamente a veces no se han contratado, no han iniciado acciones de manera más formal, porque todavía no logran superar la barrera para llegar a convertirse en una pyme, y ellas también son un grupo de las empresas del rubro que también estaría quedando fuera de esta ley, y es por eso que también hemos estado viendo ya en los últimos días que las principales críticas que se están haciendo también a este proyecto van en esa línea. ¿A quiénes finalmente está beneficiando o va a terminar beneficiando esta ley cuando vemos por un lado que se están acogiendo en su mayoría grandes empresas del retail que uno pudiera pensar tienen ganancias millonarias, y llevamos solamente un mes de esta crisis y ya comenzaron a hacer uso de esta ley, versus también el otro grupo como los independientes, los mismos casos de las personas jubiladas que mencionaba Hugo, y también lo que te mencionaba yo de estas pequeñas MIPYMES, este grupo que no ha tenido tampoco y no va a tener acceso a esta ley, que van a quedar absolutamente fuera. Entonces, ciertamente eso nos muestra un panorama bastante desigual en cuanto a la situación en que van a quedar los distintos gremios de nuestro país. Claro que sí, en torno a las suspicacias, bueno, lamentablemente hay antecedentes. Existe una sensación, y aquí lo dejo abierto como ya para ir cerrando este tema, Javier, Tabita también si quieren opinar. Existe la sensación de que en Chile lamentablemente se protege a las grandes empresas y no así a los trabajadores. Vemos también los casos de las empresas que se han acogido o han solicitado incluso acceder a los beneficios. Entonces tenemos esa carga, existe ese estigma también en nuestro país. Sí, nos podemos preguntar en estas circunstancias de también cuán frágil es el empleo en Chile y cuán desprotegidos se encuentran los trabajadores, ¿no? Porque cuando hablamos de esta ley nos tenemos que remitir a lo que es el seguro de cesantía, y hay indicadores internacionales que muestran que es de los más laxos o de los más insuficientes si nos comparamos con la OCDE, ¿no? Que siempre nos gusta también compararnos con ellos. Y también yo lo engancharía con otro debate que se está abriendo con mucha fuerza, que tiene que ver con el seguro universal.
¿no? Porque si también tenemos en cuenta lo que es esta ley, quienes se quedan fuera, ¿qué pasa con aquellas personas que arrastran cesantía de hace meses? Y que son muchas personas, por cierto, no tengo la cifra, pero tenemos la seguridad frente a eso también. Entonces, a la par de que hablamos del seguro de cesantía, también se está hablando del seguro universal, que es la posibilidad de que toda persona también perciba algún tipo de ingreso por el solo hecho de vivir aquí, ¿no? Y también tienen esa posibilidad de acceder a esos recursos en caso de emergencia o en caso de que se encuentre privado de trabajo. Entonces, dadas las circunstancias, dada la coyuntura, yo creo que eso también nos lleva a debates mayores y de más de largo aliento, ¿no? De cuán desprotegidos están los trabajadores y de qué manera también se van generando espacios para que tengan mayor incidencia a la hora de desarrollar políticas públicas. Y también recogería algo que plantea Silvania, porque yo recuerdo en un principio cuando se presenta esta ley, de parte de la ministra y también de algunas entrevistas que dio posteriormente, ella daba cuenta de lo que sería a lo mejor algún tipo de reciprocidad, ¿no? De mutuo acuerdo entre los trabajadores y el empleador. Yo también tengo serias dudas si es que la aplicación actual, de la cual tenemos cifras hoy, se ha desarrollado en algún caso de mutuo acuerdo entre los trabajadores y entre el empleador. Bien, Javier, muchas gracias. Francisco. No, solo para precisar, ¿no? Que hay que diferenciar entre la modalidad de la fuerza mayor, ¿no es cierto?, que está asociado justamente a la cuarentena, y la que es la modalidad de acuerdo con el trabajador, que de acuerdo al reporteo que nosotros hicimos ha sido bastante baja, y ahí es donde se pacta, ¿no es cierto?, una reducción de remuneración o reducción de la jornada de común acuerdo. Y esa no sigue necesariamente los parámetros del 70% y esa disminución gradual que se está produciendo en un plazo de 3 meses. Yo creo que al final conocer el detalle de las cifras nos va a iluminar respecto de si las grandes empresas también se están aprovechando de estas circunstancias, digamos, para no ser responsables socialmente, o no son responsables socialmente y aprovechan esta ley, digamos, para en el fondo minimizar nomás las pérdidas y digamos acentuando, digamos, la desigualdad que bien conocemos y a la que tú bien hacías referencia. Bueno, son medidas en torno a la crisis sanitaria que estamos viviendo. Conversamos junto a los medios UDEC respecto a diversas temáticas y ahora los quiero llevar a otra arista que tiene que ver con el ámbito educacional y también con una medida, ¿cierto?, planteada por parlamentarios que podría quizás a la larga ocasionar más daños que beneficios. Un proyecto de ley que suspende el cobro de aranceles y derechos básicos de matrícula por parte de toda institución de educación superior. Tabita, si es que nos puedes entregar más antecedentes respecto a este tema y también sobre la respuesta de los rectores de las universidades chilenas, ¿cierto?, y también del propio Ministerio de Educación. Sí, efectivamente, recordar que el pasado 27 de marzo los diputados del Partido Socialista Juan Santana y Maya Fernández impulsaron la presentación de este proyecto de ley que suspende los cobros de aranceles de las instituciones de educación superior, y justamente este martes pasado, este martes 14 de abril, el rector Aldo Valle, vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, participó de la sesión de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, justamente para reiterar la inconveniencia y la inviabilidad financiera que produciría este proyecto a las universidades pertenecientes al CRUCH, a las universidades chilenas en sí. En esa sesión, además, el rector comprometió la entrega de un informe que espera detallar la situación financiera de cada una de las instituciones de educación superior, justamente para que la comisión pueda evaluar el impacto que este proyecto significaría para los distintos planteles universitarios, porque causaría, como tú bien lo decías, causaría más daño que beneficio a los planteles y en consecuencia también a los estudiantes, que es a quienes los parlamentarios quieren ayudar. Este informe va a ser presentado justamente, está ahora en preparación y va a ser presentado justamente en la próxima sesión de la comisión. Decir, por ejemplo, que el CRUCH critica de este proyecto que tiene o tendría efectos negativos para las universidades, como por ejemplo poner en riesgo la sustentabilidad de las instituciones de educación superior en caso que llegara a concretarse. Atenta además contra la autonomía de las universidades. Y en este minuto el CRUCH como institución está analizando además en qué medida el proyecto de ley puede ser un problema o presentar problemas de constitucionalidad,
a partir de lo que ellos están proponiendo. Yo podría agregar además que el proyecto fue presentado sin consultar a las universidades, sin conversaciones previas con las universidades. Al menos la Universidad de Concepción no recibió información previa o consultas previas, lo que indica que se preparó sin un conocimiento acabado de las realidades internas de cada una de las instituciones, y eso llama enormemente la atención, especialmente considerando que muchos de los parlamentarios son exalumnos de muchas de estas casas de estudios precisamente. Finalmente yo diría que bien, está muy bien y así debe ser, que los parlamentarios se preocupen de los estudiantes y se preocupen de la solvencia económica de las familias de los estudiantes, pero no pueden no pueden perder de vista que este tipo de iniciativas pone en riesgo el mismo futuro de los estudiantes, toda vez que pone también en riesgo la sustentabilidad de las instituciones de educación superior. Bueno, y hay que tomar en cuenta que las clases comenzaron, no es la manera más óptima, pero es también la forma que existe en este contexto de darle continuidad a los estudios. Comenzaron, Javier, la semana pasada, y solamente el dato de que cerca de la mitad de los ingresos operacionales de todo el sistema proviene justamente del pago de aranceles, y dentro de aquello también está el pago de remuneraciones. Muchos profesores que están impartiendo clases, hay alumnos que asisten de manera online, se están entregando becas. Coméntanos un poquito la realidad de la Universidad de Concepción. Sí, como tú lo mencionas, Galo, bueno, las circunstancias son excepcionales, ¿no? Y yo creo que tanto el estamento académico como administrativo y también de lo que tiene que ver con los estudiantes se ha comprendido que la situación escapa de toda normalidad. Llama la atención, tal como indica Tabita, que los parlamentarios presenten un proyecto de estas características, porque si bien no es primera vez que se discute el financiamiento de las universidades y también el costo en el que incurren las familias para formar a sus hijos, definitivamente esta no es la fórmula, ¿no? Este es un contexto de emergencia. Estamos hablando también de lo que tiene que ver con el financiamiento basal de las universidades. Hablamos de un debate de mucho más largo aliento. Conversamos ayer precisamente con el rector de la Universidad de Concepción sobre este y otros temas. Nos entregó un balance de lo que ha sido el desarrollo de las actividades de la universidad en contexto de emergencia. Hablamos específicamente también del tema de los aranceles. La Universidad de Concepción se encuentra alineada con la postura del Consejo de Rectores, pero también tiene algunos matices, ¿no? Porque esta es una universidad que se encuentra en regiones, que se encuentra también sumida en otra realidad respecto a otras universidades que se encuentran, por ejemplo, ubicadas en la capital. Y entiendo que tenemos también las impresiones del rector Saavedra frente a este debate en específico, ¿vale? Bueno, ciertamente nuestro país, bajo el esquema que ha establecido, ¿no es cierto?, para el funcionamiento de las instituciones de educación superior, en particular para las universidades, un congelamiento o cese de pago de aranceles es inviable. Muchas instituciones simplemente colapsarían. Significaría, si fuesen empresas, son quiebras de instituciones educacionales, y por lo tanto lo que pone en riesgo, y allí es importante, lo que pone en riesgo es el cuidado del patrimonio intelectual de nuestro país que se encuentra al interior de las universidades. Son construcciones de cuerpos intelectuales que se han construido, en nuestro caso, durante más de un siglo de vida. Lo mismo pasa con la Universidad Católica, la Universidad de Chile y con el resto de las instituciones de educación superior. Por lo tanto, la posibilidad de cesación de pagos o congelamiento del pago de aranceles definitivamente no es viable en la forma en que fue propuesto. La palabra del rector Carlos Saavedra. Aportas, además de los 101 años de la Universidad de Concepción, Javier, ahí estaban las impresiones en torno a esta entrevista que tú le realizaste y todo el contexto, la temática que estamos viviendo. Sí, el rector es bastante claro. Yo creo que no deja espacio a dudas recogiendo la realidad de la Universidad de Concepción. El proyecto es derechamente inviable. Compromete el funcionamiento de las universidades y junto a eso también el desarrollo, la formación de miles de estudiantes a lo largo del país. No es una mera rebaja, no es un mero congelamiento, es comprometer la razón de ser de las mismas universidades, en el caso de la Universidad de Concepción. Eso tampoco se condice con los esfuerzos que se están realizando para sostener lo que son las actividades online. Yo creo que cabe recalcar que ya hace varios días se encuentra abierta e incluso hay beneficiarios de una beca de conectividad para aquellos estudiantes que no cuentan
con las condiciones óptimas de Internet para desarrollar clases online. A eso se suma igual una beca de cesión de préstamo de equipamientos, de notebooks, incluso para quienes personas que no tienen Internet y que tampoco tienen los equipamientos. Entonces, si a eso le sumamos la capacitación de los profesores y el ánimo constructivo que se ha venido desarrollando dentro de la Universidad de Concepción, yo creo que caemos en cuenta de que ese es el camino. Cuando hablemos de financiamiento, yo creo que también tenemos que abrirnos también un debate más sistémico, lo que tiene que ver con el sistema educacional chileno. Y aprovechar las oportunidades como el proceso de transformación digital que se acelera, como mencionaba el rector Hugo, también es un gran desafío. Sí, yo quería mencionar y concordar en que yo no le veo futuro al proyecto de ley. Definitivamente, como dice Javier, es inviable, es impresentable, digamos, que ni siquiera le hayan preguntado a las universidades o se hayan acercado a las universidades para saber qué consecuencias podría tener un proyecto de ley de esta naturaleza. Y lo otro que quiero señalar es que las universidades, y en particular la Universidad de Concepción, ha hecho un esfuerzo bien particular y las clases se están desarrollando. Yo tengo algunos pequeños talleres y sorprende ver la cantidad de alumnos que finalmente llegan a las clases virtuales. Si las clases se están desarrollando, no normalmente, por supuesto, pero los contenidos se están pasando y los alumnos están asistiendo a clases y hay conversación entre los alumnos y los profesores. Estamos en una aula, pero virtual, y las clases se están desarrollando igual. Entonces, se ve como un despropósito presentar un proyecto de ley de esta naturaleza. Uno entiende que la finalidad es, porque se supone que hay menos liquidez, digamos, menos plata circulando, y eso uno lo entiende. Pero efectivamente esto tendría mayores consecuencias a los beneficios que podría eventualmente traer. Hugo, y si las universidades están haciendo las clases online, ¿existe una remota posibilidad de que las clases vuelvan presenciales para los alumnos de educación básica y media a fines de abril? No. Sí, esperábamos de hecho hoy día. Yo esperaba de hecho hoy día que hubiera un pronunciamiento del Ministerio de Educación en torno al aplazamiento de las clases para el 27 de abril. Ya está súper claro. Yo creo que nadie puede decir que las clases van a volver el 27 de abril. El presidente de la República hoy en un punto de prensa, cuando lanzó el bono COVID-19, dijo que hoy día y mañana se estaba pagando. Señaló que la pandemia, todo indica que a finales de abril y comienzos de mayo va a estar en su máximo, en la máxima curva, digamos, el máximo nivel de contagio, y que recién después de eso, recién después de la segunda semana de mayo, eventualmente podría comenzar a descender los contagios. Entonces, es imposible volver a clase cuando todavía faltan un par de días para que alcancemos la máxima curva. Yo habría esperado que eso hoy día se hubiese resuelto, pero seguramente hay algún tema en el Ministerio de Educación, porque no debe ser fácil también suspender en 2 semanas más, en 3 semanas más, ya nos vemos en junio, y que en junio partan las clases, seamos honestos, vamos a partir antes de junio, y parcializado, que entren alumnos en la mañana versus los de la tarde separado, en fin, hay que tomar una serie de medidas. Karen, hay preocupación en los sectores rurales, la conectividad, el acceso siempre ha sido complejo. ¿Se ha tomado en cuenta, crees tú, también esa realidad, haciendo ya la bajada a la educación básica y media, a propósito de lo que planteaba Hugo? ¿Alguien se preocupa de ello? Mira, yo creo que ciertamente se están haciendo esfuerzos, principalmente personales también, sobre todo en esas zonas, pero también, por supuesto, a nivel colectivo. Vimos, por ejemplo, esta semana la iniciativa de TV Educa Chile, que es algo que se está impulsando desde el gobierno para que de esta forma, a lo mejor, tener una televisión es mucho más accesible que tener internet en todas las casas. Según se habla desde Anatel, por ejemplo, se espera que una iniciativa como esta, en la cual se va a ofrecer a través de la TV abierta digital programas educativos, pueda tener una penetración a nivel país aproximadamente mayor al 90%. Sin embargo, aún así existe un grupo que todavía no tiene acceso a esa televisión digital y que incluso necesitaría tal vez adaptar, tener algún tipo de antena para poder tener acceso a ese canal de televisión, que es una muy buena iniciativa, por supuesto, pero que lamentablemente todavía sigue dejando a un grupo rezagado. Y desde ese punto de vista, desde la ruralidad, lo que hemos podido constatar también en las últimas semanas, es que hay mucho esfuerzo individual. Yo creo que es importante destacar profesores de las zonas rurales. Son ellos quienes muchas veces están preparando sus guías y las llevan personalmente a las casas de sus alumnos, porque saben que ellos no van a tener la posibilidad de cargarlas de una plataforma, porque recordemos además que esta plataforma educativa de televisión se quiere utilizar también como un complemento para una plataforma que va a estar disponible online. Volvemos al mismo hecho de que lamentablemente todavía la conectividad a internet en nuestro país no es de 100%.
Y en ese sentido, como te mencionaba, yo creo que es muy destacable mencionar los esfuerzos individuales que desde siempre se han hecho desde los grupos que trabajan en las zonas más aisladas, en comunas rurales, y que incluso no solamente los mismos escolares, sino que también muchas veces los profesores no tienen acceso a Internet. Entonces yo creo que esa es una realidad que podemos dejar de lado, que tenemos que entre todos tratar de buscar a lo mejor alguna forma de colaborar, de ayudar y ver de qué manera tratamos de que ese grupo de estudiantes, de escolares y de familias, las familias no se queden atrás en este intento que se está haciendo, por supuesto, porque todos tengan acceso a la educación. Claro que sí. Para cerrar este tema educativo, Silvanio, bueno, antes de comentar que desde el lunes también TVU va a estar transmitiendo programación infantil. Nos sumamos a Educa Chile con el Consejo Nacional de Televisión Infantil y también con el programa Profe al Rescate CICAT UDEC, así que de 8 de la mañana a las 12 del día, 4 horitas de programación educativa familiar. Aprovecho de pasar el dato ahí para toda la gente que está mirando el programa. Silvanio, para cerrar este tema, el ámbito educativo, que duda cabe, que se conecta con el tema económico, con el desarrollo, es algo que no puede quedar de lado en este debate, sin duda. Silvanio, tu micrófono está muteado. Ahí sí. Ahí sí. Claro, hasta el momento, obviamente que tiene prioridad la salud. En un segundo momento, tuvo prioridad la economía. Y está más que claro que la educación no puede quedar atrás. Quisiera poner un poquito de humor, por decirlo de alguna forma, respecto a cómo se trata del presupuesto de las universidades. Es como aquel chiste, es muy fácil jugar con las lucas, con el presupuesto de los demás. Me parece que está ocurriendo un poco como eso. Es fácil decidir, jugar, pensar, hacer cálculos, planillas Excel con el presupuesto que no es propio, sino ajeno. Me parece que es un poco eso lo que está ocurriendo con las universidades y ese proyecto del gobierno. Muchas gracias, Silvanio. Bueno, vamos a hacer una breve pausa comercial. A la vuelta vamos a hablar de las cuarentenas, el levantamiento en Hualpén y San Pedro de la Paz, pero Francisco Martinich desde Chillán tiene mucho que aportarnos porque Chillán y Chillán Viejo continúan bajo esa condición. Una breve pausa y ya seguimos junto a los medios de la Universidad de Concepción conversando y analizando las noticias de esta semana. Cumple hoy una etapa y se renueva porque nuestras noticias no se detienen. Hoy presentamos Noticias UDEC, el nuevo medio de comunicación institucional de la Universidad de Concepción. Es un cambio necesario en el que llevamos más de un año trabajando al interior de la Dirección de Comunicaciones. Hoy actualizamos Panorama UDEC con una nueva presentación y con la incorporación de diversos formatos que incluyen notas informativas, videos, podcasts y otros soportes que podrán ser consultados en nuestro nuevo portal. Noticias UDEC nos permitirá ofrecer contenido periodístico en distintos formatos y adaptable a toda clase de dispositivos que se empleen actualmente. Desde sus inicios, la universidad ha hecho un esfuerzo por comunicarse con la comunidad universitaria. Primero fue a través de las memorias, luego boletines y después de eso diversas revistas de carácter informativo, de las cuales Panorama es una de ellas y la que nos ha acompañado hasta ahora. Noticias UDEC cuenta con múltiples secciones que abarcan una diversidad de áreas del conocimiento y del quehacer al interior de nuestra casa de estudios, de manera que todas las informaciones que emanen de las facultades y reparticiones tendrán aquí su lugar, siempre con la colaboración de los periodistas y encargados de comunicaciones de la Universidad de Concepción. Con más contenidos y más formatos para acceder a ellos, les esperamos en noticias.udec.cl. El mundo está cambiando y nosotros también. Nuevos horarios de programación en vivo. Lunes a viernes al mediodía, TVU Noticias. Y a las 2 de la tarde, la comunidad del contenido. Información veraz y oportuna. Entretención y contenido. Somos TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción.
Te invitamos a ingresar en la plataforma coronavirus.udec.cl. El portal ofrece gratuitamente un formulario de evaluación de riesgo COVID-19 y según la información que se proporcione, el sitio web arrojará a la persona una serie de recomendaciones. En caso de que el paciente registre contacto sospechoso, manifieste síntomas y pertenezca a alguno de los grupos de riesgo, la plataforma derivará a una teleconsulta con un profesional médico. Esta iniciativa es impulsada por la Unidad de Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Yo me quedo en casa porque es la solución. Nosotros y nuestra solidaridad. Entender por fin que somos una comunidad y que lo que hacemos nosotros le afecta al de al lado. El gran arma mortal contra el coronavirus somos nosotros y quedarnos en casa. Quédate en casa. Hola, soy Eduardo Hunda, soy periodista en la radio Universidad de Concepción y yo elijo quedarme en casa para evitar contagios y así tampoco contagiar al resto de mi familia. Espero que ustedes también elijan quedarse en casa y así todos podremos superar esta pandemia. Que estén muy bien. Hola a todos, soy Jimena Águila, violinista de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción y estoy aquí desde mi casa, desde un rincón, para decirles y pedirles un favor muy grande, porque nos va a servir a todos, tanto a ustedes como a nosotros. Porque yo sé que todos queremos volvernos a reencontrar en el Teatro Concepción, en el foro, en las plazas. Y así como yo los extraño como músico, extraño a mi público, extraño tocar en vivo, escuchar el aplauso, el saber que ustedes están disfrutando con lo que nosotros hacemos. Y ustedes también nos extrañan a nosotros con nuestra música, con nuestro arte. Es que les quiero pedir algo, por favor, quédense en casa, lávate las manos, usa mascarilla y sé responsable. Un beso a todos y nos volveremos a ver y nos volveremos a encontrar. Besos. Ya estamos de regreso por las pantallas del canal de televisión de la Universidad de Concepción junto a los medios UDEC. Estamos con el diario Concepción, la radio Universidad de Concepción, el diario La Discusión y también noticias.udec.cl y por supuesto nuestro canal TVU para analizar informaciones de esta semana. Y esta semana hizo noticia también la cuarentena porque se levantó esa condición en Hualpén, en San Pedro, no así el cordón sanitario, y en Chillán y Chillán Viejo también nos va a contar Francisco en breve cuál es la situación, hasta cuándo se extiende la cuarentena. Hugo, ¿existen dudas todavía de cómo se llega a tomar esta decisión? ¿Hay una tabla por ahí, un cálculo numérico? ¿Están también las personas recuperadas? ¿Qué hay de las cuarentenas en nuestro país que han ido cambiando de comuna en comuna? A lo mejor también para confundir un poco el virus. Sí, se terminaron las cuarentenas en Hualpén y San Pedro, fue la noticia tal vez de la semana, salvo el fallecido que tuvimos hoy día en la comuna de Chihuayante por el COVID-19. Y claro, y el levantar las cuarentenas generó rechazo, por lo menos en la comuna de Hualpén, y por ahí un parlamentario incluso llegó a presentar un recurso de protección que fue finalmente desechado por los tribunales. Entonces quisimos saber cómo finalmente se resuelve este tema de la cuarentena. Hay lo que se conoce como la tasa de incidencia, seguramente muchos han escuchado hablar de eso. La tasa de incidencia no es otra cosa que una tasa de riesgo, mide el riesgo de contagio por cada 10.000 personas. Hagamos un ejercicio cortito para explicar brevemente. Es el número de contagios y hagamos el ejercicio Chihuayante. ¿Cuál será la tasa de incidencia de Chihuayante? En Chihuayante hoy tenemos, donde falleció lamentablemente este adulto mayor, 47 casos. Ese número de 47 personas contagiadas hoy en Chihuayante se divide por el total de la población, 85.000 personas. Entonces divides 47, el número de casos, por 85.000 personas. Eso te da, tengo aquí el ejercicio hecho, 0,000546 y sigue. Y ese número es el que se multiplica por 10.000 habitantes. Y la tasa de incidencia, por lo tanto, para la comuna de Chihuayante sería 5,46. 5,46. Ahora, este es un dato estadístico que permite comparar comuna con comuna, digamos, porque se puede hacer el ejercicio en todas las comunas. Así, Chihuayante tiene 5,46 tasa de incidencia o de riesgo por cada 10.000 habitantes, Concepción tiene 4,87, y Hualpén tiene 11,11 tasa de incidencia. Sin embargo, hay otros factores que se consideran, voy a mencionarlos solamente. Está, por ejemplo, la cantidad de adultos mayores que tiene la comuna.
Ese es un dato re importante que se considera. La población migrante, otro dato, son variables socioeconómicas, incluso socioculturales. La respuesta del sistema sanitario vale decir si en la comuna hay más o menos establecimientos de salud y qué grado son los establecimientos de salud, si son CESFAM o son hospitales base como el hospital regional, qué sé yo. Y incluso hay variables geográficas, los accesos a la comuna, porque ustedes comprenderán que es más fácil cerrar una comuna, no sé, como Santa Juana o Yumbel, que cerrar una comuna como Hualpén o Concepción, donde hay múltiples ingresos. La decisión finalmente es una decisión presidencial, la adopta el presidente de la República, apoyado por un consejo de epidemiólogos que están en La Moneda y todos los diariamente van analizando las tasas, van haciendo comparaciones y así es que finalmente se resuelve, muchachos. Ahora, si toda la gente se quedara en la casa, Tabita, eso sería distinto. Tenemos también una responsabilidad de los ciudadanos y por eso se van tomando determinadas medidas en los países. ¿Qué es la cuarentena inteligente y quién la está implementando? Sí, efectivamente las medidas han sido muy disímiles a nivel internacional y una de esas medidas es la cuarentena inteligente que la adoptó el gobierno de Holanda y que consistía básicamente en decretar el cierre de todos los lugares que no permitiera a las personas mantener una distancia física de 2 metros, pero que daba libertad a la población para continuar saliendo y solo aisló a la población de riesgo, al adulto mayor principalmente. Esta medida básicamente confía en la civilidad de las personas, confía en que las personas se quedarán en su casa en tanto puedan hacerlo. La verdad es que no ha resultado mucho, que para el país de Holanda, para tener una población de 17 millones de habitantes, tiene una tasa de mortalidad bastante alta en el contexto de esta pandemia, entonces no ha sido un ejemplo en extremo positivo. Hay otros ejemplos que sí han sido muy destacados y que además coinciden con que son liderazgos femeninos, que eso es tremendamente relevante, porque se han tomado decisiones más acertadas y hay un manejo más notable, hay mejores resultados a partir del modo en que se han llevado las medidas de cuarentena parcial o total en algunos casos. Por ejemplo, países como Islandia, como Taiwán, Alemania, Nueva Zelanda, Noruega, son países que han tenido muy buenos resultados. Por ejemplo, en Alemania, Angela Merkel tempranamente salió diciendo a su comunidad, esto es serio y por lo tanto tenemos que tomarlo en serio, dijo. Entonces, con ese mensaje, la población sí efectivamente tomó más cuidado y se tomaron más medidas. En Taiwán, por ejemplo, ya en enero, también una líder mujer, en enero, cuando recién se empezó a conocer información sobre una nueva enfermedad, tomaron medidas de aislamiento, pero tomaron más de 100 medidas para detener la propagación del virus, que no necesariamente contemplaban cuarentena total, pero que sí contemplaban bloqueos diversos de manera que se impidiera la propagación del virus. De hecho, tienen muy baja mortalidad, hasta hoy registran apenas 6 muertes en una población de 24 millones de habitantes y además es un país que está en la República China, o sea, está ahí mismo en el epicentro de donde surgió este virus. Hoy, incluso la semana pasada, sus líderes estaban enviando 10 millones de mascarillas a Estados Unidos y a Europa. Están en este minuto en condiciones de ayudar a los países que están en una situación mucho más crítica, como por ejemplo Estados Unidos, que a la fecha ya cuenta más de 650.000 contagios confirmados, que es una cifra gigantesca. Es el país que más confirmados de contagio tiene y también más muertes. Hay 35.000 personas que han fallecido en Estados Unidos. Totalmente destacable lo de las mujeres que lideran los países con mejores resultados contra el virus. Podríamos sumar el aspecto comunicacional también, cuando parece que acá todo genera un poco de ruido. Javier, una mirada también a otras naciones en torno a la cuarentena y lo que han adoptado para tratar de frenar la curva de contagios. Sí, solo para complementar lo que menciona Tabita, y ya que estamos bien cerca y estas últimas semanas, estos últimos días nos ha gustado compararnos con Argentina, podemos ver lo que sucede allá, ¿no? El presidente Fernández, que aquí en Chile tiene muchos adeptos, planteó el hecho de extender la cuarentena hasta el 26 de abril. Eso en circunstancias de que en Chile estamos aplicando una medida de cuarentena de soltar y también ir apretando, como le hablaba la subsecretaria Daza,
en cuanto a que determinadas comunas van a entrar a cuarentena y van a también estar saliendo en cuarentena, y es probable de que vuelvan a entrar en cuarentena. Eso también tiene que ver igual con los regímenes de gobierno. Hay países cuyas provincias gozan de mayor autonomía. Sabemos que es el caso de Brasil, por ejemplo, el presidente Jair Bolsonaro, que hace poco desvinculó a su ministro de Salud, no es proclive a una cuarentena total. No obstante, aquellos los gobernadores de los estados de Brasil, que sí tienen mucho poder, muchas atribuciones, una república federal con todas sus letras, han aplicado modalidades de cuarentena. También podemos citar el caso de India, ¿no? Una de las cuarentenas totales más masivas, alrededor de 1.300 personas sometidas a cuarentena, y en China, donde surge el virus, nunca se aplicó una cuarentena total. Nunca se aplicó una cuarentena total, siempre se ha aplicado por territorios. La provincia de Hubei, donde se encuentra Wuhan, en su momento fue la primera, por cierto, en aplicar cuarentena, pero nunca se ha aplicado una cuarentena total en el caso de China. Y en cuanto a lo que menciona Tabita de las mujeres, también es muy interesante ver la geografía, porque cuáles han sido los gobiernos en Europa que se han visto más destacados, además del caso de Alemania, tenemos Finlandia, tenemos Noruega, tenemos Islandia y Dinamarca, prácticamente Escandinavia. Y siempre nos gusta compararnos o mirar lo que sucede en Escandinavia en términos de empleo, en términos de educación. También tenemos que mirar lo que sucede en Escandinavia también en lo que tiene que ver con salud, porque al parecer esa es la ruta, esa es la fórmula. Y bueno, tenemos el ejemplo y lamentablemente en algunos lugares del mundo al parecer no se está siguiendo ese ejemplo. Que sí hay que tener en consideración que cada país tiene una realidad propia y que en base a eso también va tomando sus determinaciones. ¿Qué pasa en Ñuble? Francisco Martinich habló el día de hoy, el intendente Arrau, para explicar los cambios que se van a vivir en Chillán y Chillán Viejo una vez que se levante la cuarentena obligatoria, hasta cuándo dura y cómo es también en lo cotidiano, el día a día allá en Ñuble. Sí, mira, permítame un recuento cronológico porque creo que es importante para describir lo que ha ocurrido. El pasado sábado el ministro Mañalich, en su reporte diario, hizo presente que los casos habían disminuido significativamente en los últimos días en la región de Ñuble, y por ende existía la posibilidad de bajar la cuarentena. La autoridad regional, el intendente, se alineó con esa postura y la hizo pública, ¿no es cierto?, el día domingo y principalmente el día lunes. No obstante, al plantearlo, hubo una reacción muy fuerte de parte de los gremios de la salud, colegio médico, colegio de enfermeras, colegio y otros colegios profesionales, y también de especialistas, ¿no? Muy importante fue la apreciación que hizo la doctora Ana María Moraga de la Universidad de Concepción, ¿no es cierto?, la jefa de carrera de medicina, advirtiendo la inconveniencia de levantar la cuarentena. Finalmente, es el día siguiente, el día martes, el ministro Mañalich echó pie atrás y prorrogó la cuarentena por una semana. El decreto rige hasta el próximo jueves, donde, y al igual que en semanas anteriores, debería confirmarse la continuidad o el levantamiento, digamos, en el próximo jueves o en una jornada previa que podría ser el miércoles. Lamentablemente, en Ñuble, como en muchos otros lugares, se está dando esta situación binaria, ¿no?, entre la salud o la economía, que no debería ser, pero aparentemente así está ocurriendo. Hay una fuerte presión de los gremios productivos, particularmente el comercio, que ha también manifestado públicamente las pérdidas de puestos de trabajo, de cierre de empresas, de pequeñas empresas, poniendo presión a la autoridad para que levante esta medida de confinamiento obligatorio. De modo que la situación es compleja, porque a fin de cuentas la línea es muy delgada, ¿no es cierto? Y el margen de error entre acertar y equivocarse puede significar vidas o puede significar también hambre y pobreza. Entonces es complejo, pero yo diría que hay que tener mucho cuidado con el triunfalismo, como bien lo advirtió la doctora Moraga en una entrevista que publicamos hace un par de días, en términos de mirar solamente 3-4 días respecto al comportamiento de los contagios o de las cifras de fallecidos. Y así lo ratificó la Organización Mundial de la Salud el pasado lunes, que hizo una advertencia, ¿no es cierto?, respecto a que eliminar el confinamiento, ¿no es cierto?, demasiado deprisa podía producir un repunte del COVID-19 que podía ser mortal, digamos, en muchos países. De modo que estamos ahí a la espera, como bien decía Hugo,
son distintos los factores que se indexan, ¿no es cierto?, para tomar la decisión. Está justamente la prevalencia, que como bien decíamos son los números de contagiados reportados por 10.000 habitantes. Y hay que poner ojo con eso, los reportados, porque sabemos que también hay muchos que no están reportados. Entonces, ya ahí hay un factor que puede tener algún tipo de distorsión. También está el comportamiento de las personas, y ahí Ñuble no ha calificado bien respecto al respeto a las restricciones, ¿cierto? Lo comentábamos en la semana pasada, que ha habido bastante irrespeto en términos de toque de queda, en términos del mal uso de los salvoconductos, de la vulneración del cordón sanitario. Entonces ese factor tampoco ha andado muy bien. El número de personas recuperadas se mantiene como en el promedio nacional en Ñuble. La capacidad hospitalaria, si bien no está colapsada, aún a la fecha de 35 camas críticas, digamos, hay 17 ocupadas, hay 18 que están disponibles, al menos el reporte del día de ayer. Sabemos que la capacidad hospitalaria de Ñuble es limitada, digamos que es un factor entonces que también no recomendaría, digamos, levantar la cuarentena. Y también está, ¿no es cierto?, la alta población de personas mayores, que Ñuble tiene una de las más altas del país. Entonces, hay una combinación de factores que algunos están bien, otros no están bien, y que al final la autoridad va a tener que poner en la balanza para tomar esta decisión, que reitero, es altamente compleja. Bueno, un tremendo resumen, un completo informe de la situación de Ñuble. Estamos ya en la recta final. Le quiero agradecer a cada uno de los integrantes de este panel de periodistas que nos ha acompañado en este capítulo de Medios UDEC. Y para terminar, queremos destacar también los sitios web de cada uno de los medios. Javier Cisterna, noticias.udec.cl, que es lo que podemos encontrar en el sitio web. Podemos encontrar en el sitio web la entrevista al rector a la que hacíamos mención, el rector Carlos Saavedra, en profundidad refiriéndose a la situación de emergencia que afecta a la Universidad de Concepción, pero no solo a eso, también a algunos elementos de contingencia, el aporte científico de nuestra casa de estudios y también un balance de lo que ha sido su administración, porque recordemos que la Universidad de Concepción el 14 de mayo, todos los 14 de mayo también celebra su cumpleaños, una serie de informaciones en todas las categorías para todos los gustos, así que la invitación está abierta a visitar noticias.udec.cl. Muchas gracias, Javier, por habernos acompañado. No, muchas gracias, Ligana, por la invitación y un saludo a todos los colegas. Karen Candia, radioudec.cl, la emisora sigue funcionando, la histórica emisora de nuestra zona. Por supuesto, claro, la invitación es a que visiten radioudec.cl, ahí también nosotros estamos trabajando con distintos contenidos, cultura especial, por supuesto, a todo lo que se está viviendo en la situación del COVID, y quisiera aprovechar de invitar a leer una entrevista con la Seremi de la Mujer, precisamente porque esta situación de confinamiento ha hecho que aumente la violencia en contra de las mujeres en situaciones de confinamiento. Entonces ella nos da cuenta de la campaña, de las medidas que se están tomando por parte del Ministerio de la Mujer en este caso, y de qué forma también nosotros pudiéramos colaborar o apoyar a través de los números de apoyo y a través, por supuesto, de la oportuna denuncia. No solamente las víctimas, sino que también quienes pueden ser testigos de eso pueden también apoyar. Así que la invitación a que revisen el portal radioudec.cl. Un gusto, como siempre, haber compartido con ustedes. Gracias, Karen, que estén muy bien. Vamos con Silvanio Mariani, diarioconcepción.cl. Silvanio. Bien, queda la invitación para que todos los que nos acompañaron en este panel y TVU, que visiten el portal de Diario Concepción y van a encontrar ahí toda la información del acontecer regional, además análisis y opinión. Queda la invitación y muchísimas gracias. Ha sido un privilegio estar con ustedes en este panel. Gracias a ti, Silvanio, por habernos acompañado. Francisco Martinich, la discusión.cl, con todo el panorama de lo que ocurre en Ñuble. Así es, también la 94.7, Radio La Discusión, ¿no es cierto? También 24/7 todos los días. Y muy atentos a justamente lo que estábamos conversando al final, de la continuidad o alza de la cuarentena, y de un tema emergente que probablemente lo tengamos en pauta, ¿no es cierto?, prontamente, que tiene que ver con ya la llegada de las bajas temperaturas y el aumento de la contaminación por el uso de leña, que se ha demostrado que tiene una correlación importante con el acentuamiento, ¿no es cierto?, del COVID-19. Muchas gracias, Francisco, que estén muy bien. Bien, gracias a ustedes. Hugo Varela, tvu.cl, a propósito de lo que decía Francisco, va a ser tema también para nosotros acá por el plan de descontaminación ambiental y todo aquello.
hay mucha más gente en las casas y eso implica necesariamente que van a haber muchas más chimeneas prendidas. Por eso es importante lo que señala Francisco. Bueno, tvu.cl está la información ahí. Quiero destacar el tema del COVID-19, perdón, del bono COVID que se empezó a pagar hoy día. Se paga hoy día, mañana bono COVID. Es súper importante eso para que la gente no quede sin eso. Obviamente la página de tv.cl hace referencia a las cifras del día y también hace referencia a lo que pasó en Chihuayante con esta persona fallecida. Además también está el uso de las mascarillas, que es obligatorio en el país, con algunas características, pero es obligatorio en el país en términos generales. Así que tv.cl/noticias, ahí también pueden encontrar información estrictamente periodística. Muchas gracias, Hugo. Chao, muchachos. Tabita Moreno, udec.cl, el sitio de la Universidad de Concepción, y además, como decía Javier, nos imaginamos también ya preparando el 14 de mayo, 101 años, un importante desafío y harto trabajo también. Sí, así es, udec.cl, el sitio de la Universidad de Concepción. Destacar además en las informaciones relativas a la Universidad de Concepción, esta semana se comenzaron a entregar las becas de conectividad. Más de 1.200 estudiantes ya fueron contactados ayer para recibir sus becas de conectividad y de esa manera puedan ingresar a los programas en línea como parte de su formación en línea. Y continuamos durante toda la próxima semana entregando el resto de las becas porque las postulaciones cierran recién esta medianoche, hoy a la medianoche. Entonces continuamos con todo eso. Y además quisiera destacar este programa que responde a la convergencia de todos los medios de la Corporación de la Universidad de Concepción y anunciar que vamos a continuar de aquí en adelante, al menos por 12 programas vamos a estar presentes en las casas de la comunidad penquista. Muchas gracias, Tabita, por habernos acompañado. Gracias a ti, Galo. Cerramos entonces esta edición agradeciéndole a ustedes la sintonía e invitándolos a sumarse a la campaña. Todos nosotros y todos nuestros colaboradores de los medios de la Corporación Universidad de Concepción estamos con la campaña Me Quedo en Casa. Puedes encontrar más información en cada uno de los portales que acabamos de mencionar y lo más importante, el autocuidado. Nos volveremos a ver y disfruten también de las retransmisiones del programa Medios UDEC. Hasta la próxima semana. Chao. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presentó Medios UDEC.